El sedán que por fin había terminado de pagar mi hermano menor lo destruyó, convirtiendo algo confiable en un montón de metal torcido. Papá lo dejó pasar con una excusa floja sobre errores de juventud y hasta me sugirió usar transporte público, como si nada. Yo acepté tranquilo, me tragué la frustración y ajusté mi rutina, estar en las paradas antes del amanecer y viajar apretado todos los días hasta la oficina. Pasaron semanas, llegaron y se fueron los pagos, y casi 2 meses después papá me llamó, irritado, exigiendo saber por qué no había cubierto los gastos del tratamiento de mamá. Le expliqué con calma que mi presupuesto ya no alcanzaba, mencionando la tarifa mensual del transporte y lo rápido que eso agotaba la poca flexibilidad que me quedaba. Su voz explotó por teléfono, acusándome de mentir y recordándome mi sueldo. Yo solo respondí con una palabra y le envié pruebas en lugar de discutir. La imagen mostraba una llamada entrante de mi hermano a las 4:37 de la tarde, un jueves exacto, marcada para siempre en mi historial. Justo debajo de fotos donde mi carro aparecía primero intacto y luego destruido sin posibilidad de reparación. Ese momento se me quedó grabado en la mente. Cuando mi hermano llamó, su tono traía ese aviso familiar que siempre reconocíamos en casa, la frase que normalmente significaba que el desastre ya había pasado. Yo estaba en mi descanso en el hospital, recargado en un mostrador de la pequeña sala de personal, todavía con mi polo de la clínica y la identificación colgando de la cintura. Los pies adoloridos después de una jornada llena de visitas a pacientes. Miraba el reloj, sabiendo que mi hija de 6 años, Valeria, esperaba pacientemente en su programa a que llegara. Le pedí que me explicara, manteniendo la voz firme. El silencio se extendió, luego intentó bromear, asegurando que él estaba bien mientras insinuaba vagamente que el carro no había sobrevivido. Un escalofrío me recorrió mientras presionaba por claridad, la garganta apretándose hasta que finalmente admitió la verdad. El daño era total, nada rescatable, sin posibilidad de reparación. Él seguía insistiendo en que no había sido su culpa, divagando sobre tráfico y horarios, acumulando excusas antes de que yo pudiera responder, así que lo interrumpí y le pedí su ubicación. Me dijo que la grúa ya se había llevado el carro de la casa de nuestros padres, que papá todavía estaba ahí minimizando el daño, diciendo que las apariencias engañan. Esa frase sonó mal, algo que uno dice sobre problemas emocionales, no sobre un auto destrozado en el concreto. La noche ya empezaba a caer cuando llegué, el cielo tornándose de un azul apagado a negro. Valeria estaba medio dormida contra mi pecho, su peso pequeño cayendo mientras la cargaba por la entrada después de recogerla más temprano de lo habitual. Lo que quedaba del carro parecía evidencia en un documental, el frente aplastado, el vidrio hecho 1000 pedazos, restos de los cojines de seguridad desplegados cubriendo el interior. Escombros esparcidos hasta que un pedazo de plástico terminó absurdamente en el pasto. Valeria se apretó más, su peluche entre nosotros, y me preguntó en voz baja si lo que usábamos para movernos se había enfermo. Le respondí con suavidad, sorprendido por lo firme de mi tono, diciéndole que no estaba nada bien. Se encendió la luz de la entrada y apareció mi papá, relajado, con una sudadera vieja de la universidad, saludándome como si nada extraordinario hubiera pasado y repitiendo esa advertencia familiar que siempre significaba mantengamos esto en silencio. Al principio no lo miré, mis ojos estaban fijos en lo que quedaba de algo que había trabajado años para pagar por completo, hasta que finalmente pregunté si se había pedido permiso. Él reaccionó como si hubiera cruzado una línea, explicando que mi hermano tenía obligaciones y necesitaba transporte confiable. Mateo venía justo detrás, moviéndose rápido, hablando tan aprisa que casi no se le entendía, manos cortando el aire mientras intentaba controlar la historia antes de que alguien más la definiera. Se lanzó a disculpas, hablando rápido, culpando a otro conductor, jurando que el semáforo había cambiado muy tarde, describiendo el choque como una escena de acción exagerada, mientras recalcaba que él estaba bien, como si eso lo solucionara todo. Yo no levanté la voz. Ya dentro de la casa, solo hice una pregunta práctica sobre documentación oficial. Él desvió la conversación inmediatamente, diciendo que papá se había encargado y que las aseguradoras arreglarían todo sin problema. La mirada de Valeria saltaba entre los adultos, sus manos pequeñas agarrando la tela de mi camiseta, estudiando mi expresión como hacen los niños cuando sienten que se avecina tormenta. Me obligué a respirar y les recordé que el balance del vehículo se había cerrado apenas unos días antes. Mateo asintió demasiado rápido,
soltando un cumplido apresurado que sonó vacío. Me volví hacia papá y le dije claramente que los papeles de propiedad, la responsabilidad de la deuda y los planes de protección estaban a mi nombre únicamente. Él me interrumpió con la seguridad de quien explica un reporte de Excel, señalando que mi historial era la razón de que las primas fueran favorables, como si eso justificara todo lo demás. Sus palabras tardaron un momento en asentarse. Explicó que cualquier compensación pasaría por mi cuenta, y me pidió mantener la calma, prometiendo que eventualmente se arreglaría, instándome a no exagerar. Mis dedos se entumecieron a pesar del frío de la habitación, mi aliento apenas visible cada vez que se abría la puerta. Valeria preguntó en voz baja si nos iríamos pronto, con un hilo de incertidumbre en la voz. Le respondí suavemente, llamándola por el apodo que solo yo usaba, y luego miré otra vez afuera lo que quedaba de algo por lo que había trabajado desde mis 20 y tantos. Recordando la satisfacción de ver ese mensaje de confirmación a principios de semana y compartirlo orgulloso con amigos. Pregunté por mis llaves, sabiendo ya la respuesta. Papá se rió y señaló el marco retorcido, explicando que ya no eran necesarias y que el carro se había llevado. Mi pecho se apretó mientras la realidad se asentaba. Pregunté qué seguía. Respondió con calma ensayada, planteando una solución que no requería sacrificio de nadie más que de mí, paciencia, papeleo y transporte público mientras tanto. Desestimó mi repetición de palabras como exageración, lanzándose a una lección sobre sostenibilidad y minimizando el incidente con frases conocidas sobre errores de juventud e inevitabilidad. Me recordó que mi carrera era estable, que mi trabajo dependía de los hospitales, que mis ingresos aún me permitían cubrir obligaciones familiares, incluyendo gastos médicos, tal como se había discutido antes. La respiración de Valeria se aceleró contra mi hombro, su frente apoyada bajo mi barbilla. No exploté ni discutí. Ajusté su peso, miré otra vez la entrada vacía donde mi independencia había estado horas antes y me presenté en voz alta con claridad deliberada, diciendo mi edad, profesión y ciudad. Como si afirmarlo me ayudara a mantenerme firme. Describí a qué me dedico, las reuniones, el lenguaje técnico, los casos que manejo, las explicaciones pulidas bajo luces fluorescentes. En los documentos todo parece cómodo, hasta impresionante, pero allí parado se sentía frágil. Mi sueldo viene de una parte fija más bonos por desempeño, pero una vez que eso se menciona fuera de hojas de cálculo, los detalles desaparecen. En los chats se vuelve un título inflado y bonito porque la gente deja de interesarse en estructura o variabilidad. En mi casa, ese título lentamente se transformó en la idea de que mi cuenta nunca se vaciaba. El apoyo se enmarca como obligación. Mi mamá dice eso con calidez, como si la obligación fuera consuelo. Mi papá prefiere hablar de unidad, siempre mencionando solidaridad. Mi hermano usa elogios, llamándome responsable como si fuera un cumplido en lugar de una estrategia. Lo que nunca se reconoce es la acumulación, el registro invisible que nadie admite. El patrón comenzó años atrás. Valeria apenas aprendía a hablar en oraciones completas, y Mateo había saboteado otra oportunidad más, aunque nadie usaba esa palabra. Mi mamá tuvo un episodio de salud repentino que hizo llegar paramédicos corriendo por la puerta de entrada, sirenas cortando la noche, seguido de horas bajo luces de hospital mientras las máquinas pitaban constantemente. Por suerte, el desenlace no fue trágico, pero la factura que llegó después traía su propia amenaza. Papá la dejó sobre la mesa del comedor con un gesto teatral de incredulidad, señalando el total como si fuera un insulto dirigido personalmente. El número nos miraba a todos, exacto hasta los centavos, más grande que cualquier cosa que yo hubiera pagado fuera de la renta. En esa etapa de mi carrera, todavía estaba aprendiendo lo impredecible que podía ser mi ingreso, viendo cómo los bonos subían y bajaban mientras intentaba planear como adulto. Mi papá decía que los seguros apenas ayudaban y advertía que la ansiedad podía provocar otra emergencia, usando el miedo como presión sin decirlo directamente. Mi mamá estaba callada cerca, con los dedos alrededor de un vaso que ya estaba frío, repitiendo esa frase conocida de que de alguna manera siempre aparece una solución. Mateo estaba a un lado, pegado a su pantalla, soltando comentarios de vez en cuando sobre sistemas rotos, lo que le permitía sentirse presente sin aportar nada concreto. Nadie me pidió explícitamente que interviniera. No hacía falta. El silencio lo decía todo. Sentí que la expectativa se asentaba, pesada pero sin palabras,
y alcancé mi cartera porque eso es lo que hace el que siempre cumple. En ese momento no sentí que fuera un punto de quiebre. Se veía temporal, razonable, hasta amable. Solo después entendí que era la primera entrada en un balance que solo yo estaba llevando. Mis ojos se fijaron en la factura, especialmente en la sección del garante, con el nombre de mi papá impreso, como si eso explicara todo. Él hablaba con cuidado, usando palabras para sonar razonable, diciendo que el dinero estaba ajustado, que los ingresos se habían reducido, que las reparaciones inesperadas seguían apareciendo, y que mi hermano de nuevo no tenía trabajo fijo. Lo pintaba como un retraso corto, un puente temporal, usando esa frase familiar que siempre sugería un final que nunca llegaba. A nuestro alrededor, Valeria caminaba tambaleante con una gorra de béisbol enorme que le tapaba los ojos, riendo cada vez que se caía de lado. Me golpeó la rodilla y se rió con esa alegría que da por hecho que los adultos tienen todo bajo control. Me convencí de que la situación tenía fecha de caducidad. Esa idea no duró mucho. Llené un cheque de 4 cifras, lo doblé cuidadosamente y me dije a mí mismo que estaba haciendo lo correcto, que así se veía la responsabilidad, que una vez que todo se estabilizara, mi papel volvería a la normalidad. No fue así. La siguiente crisis llegó envuelta en metal y malas decisiones. Mateo, con poco más de 20 años, había convencido a papá de firmar papeles para una camioneta que supuestamente aseguraría trabajo estable. Esa promesa se evaporó en medio año, dejando solo avisos de pago atrasados. Mi teléfono sonó un fin de semana tranquilo. La voz de papá sonaba urgente, advirtiendo que el prestamista iba a recuperar el vehículo y preguntando si entendía lo que eso significaría para su historial financiero y el techo sobre sus cabezas. Valeria estaba cerca, en la alfombra, acomodando con cuidado sus animalitos en filas. Cuando escuchó la palabra casa, levantó la mirada, captando que era importante aunque no pudiera decir por qué. Mateo llamó aparte, lleno de remordimiento y promesas de pago, recordándome que la lealtad importaba. Abrí mi cuenta, cargué otro pago a una tarjeta que ya estaba al límite y envié el dinero, diciéndome que solo era control de daños, nada más. Después de eso, los pedidos dejaron de ser dramáticos y se volvieron rutina, lo que de alguna manera los hizo más pesados. La ayuda se transformó en un retiro programado, llamado casualmente contribución, un monto fijo al inicio de cada mes para gastos compartidos. Papá lo justificaba comparando ingresos, diciendo que al final se equilibraba. En papel, quizás sí. En la realidad, mis propias obligaciones seguían acumulándose: renta, cuidado de Valeria, deudas de educación, transporte, gasolina constante para recorrer hospitales y clínicas. Una tarde, llegué cargando a Valeria sobre mis hombros y sentí el cambio de ambiente apenas cruzamos la puerta. Papá y Mateo estaban discutiendo frente al televisor por un juego, con voces más altas de lo necesario. Mi mamá estaba en la estufa, distraída, removiendo demasiado tiempo un sartén, el olor fuerte y quemado, la tensión más pesada que la comida. Valeria se inclinó hacia adelante, con los dedos enredados en mi cabello, y me pidió en susurros que pusiera caricaturas. Le sugerí que le pidiera a su abuelo. Ella se deslizó al piso, los calcetines rozando el suelo pulido, y se quedó junto a su silla, pequeña y callada, esperando que la notaran. Ella le habló suavemente, pidiendo permiso para poner su caricatura favorita, la del perrito azul que siempre la hacía reír. Él no volteó ni reconoció su presencia, los ojos pegados al televisor mientras respondía que el juego seguía. Ella lo aceptó sin protestar y empezó a alejarse, pero él agregó un comentario sobre no hacer pucheros, que los niños ya tenían suficiente, que los adultos merecían su tiempo. Ahí cambió su postura. Su cuerpecito se encorvó, los brazos se perdieron dentro de las mangas largas mientras se iba hacia el pasillo y se sentaba junto a un revoltijo de zapatos, abrazando las rodillas como si fueran una armadura. Me acerqué y me senté junto a ella, preguntándole en voz baja si estaba bien. Asintió demasiado rápido y dijo que sí, usando el mismo tono que yo había practicado durante años. Escucharlo de su boca fue como un golpe. Fue en ese momento cuando entendí que estaba absorbiendo el mismo código no escrito que me enseñaron desde pequeño: mantener tus necesidades pequeñas, no incomodar a nadie. Agradecer lo que te dan y recordar que la lealtad solo parece fluir hacia arriba. Después del accidente, todo se sintió más duro y apagado al mismo tiempo.
Las explicaciones eran simples, despectivas, repitiendo que los autos se podían reemplazar. Debajo de esa seguridad había una expectativa tácita de que yo resolvería el problema, como siempre. El proceso de reclamos avanzó con una rapidez inquietante. Los papeles oficiales identificaban a mi hermano al volante, a mi papá en la cobertura, y el vehículo como irrecuperable. Pedí la documentación, no para discutir, solo para entender. Papá lo minimizó durante una llamada, diciendo que ya estaba resuelto. Aclaré que no estaba ansioso, solo quería detalles, especialmente la cantidad que se iba a otorgar. El silencio se extendió antes de que respondiera vagamente, mencionando la evaluación estándar menos lo que debía cubrir de mi bolsillo y advirtiendo que las primas subirían. Volví a preguntar, directo, por la cifra exacta. Exhaló pesado y me dio una estimación, luego lanzó una lección sobre recursos compartidos, explicando cómo se repartirían, saldar balances, ayudar a mi hermano a conseguir otro vehículo barato para moverse, atender obligaciones a su nombre. Le recordé que la confirmación de propiedad y la carta final de liberación estaban a mi nombre, que los fondos debían ir a mí. Su reacción fue inmediata y dura, acusándome de mostrar un rastro de egoísmo, enmarcando mi preocupación como ingratitud. Dijo que me había hecho un favor al incluirme en su plan años atrás y que ahora, que las circunstancias cambiaban, solo contaba dinero en lugar de apoyar a la familia. Escuché, con el teléfono en la mano, sintiendo el peso familiar en el pecho, reconociendo el patrón. No se trataba de números ni papeles. Era sobre roles, y yo había salido del mío. Lo presentó como preocupación, mezclando miedo y culpa, recordándome enfermedades y casi tragedias mientras reducía mi necesidad de transporte a un capricho. Ese tono fue lo más afilado, el que finge ser justo mientras te abre por dentro. Le expliqué que moverse no era un lujo para mí, que mi trabajo requería movilidad, que mi hija dependía de rutinas confiables. Él lo desestimó con un encogimiento de hombros que pude escuchar por el teléfono, diciendo que mucha gente se las arreglaba sin vehículo propio, implicando que la incomodidad formaba carácter. Según él, yo no era la excepción. Así que me adapté. Las mañanas comenzaron antes que antes. Me levantaba mucho antes del amanecer, despertaba a Valeria, la abrigaba en capas y salíamos a calles todavía silenciosas y frías. La caminata a la parada se sentía más larga en la oscuridad, nuestro aliento visible mientras esperábamos. Ella se recargaba en mí en el duro asiento del autobús, con los ojos pesados y su lonchera a un lado, junto a los zapatos. Yo cargaba todo lo demás, bolso de trabajo, maletín de equipo, termo, tratando de no derramar nada mientras el camión avanzaba con sacudidas. Lo convertí en un juego para ella, le puse un nombre tonto, fingiendo que era una expedición. Ella me seguía el juego, pero eventualmente dejó de preguntar cuándo volveríamos a la normalidad, y eso dolió más que todas las preguntas anteriores. En la oficina, la gente notó el cambio antes de que yo dijera algo. Camisa húmeda, cabello despeinado por el viento, llegada siempre un poco tarde. Yo lo disimulaba con bromas, hablaba de ahorrar gasolina y de ayudar al planeta, convirtiéndolo en una especie de personaje para que nadie mirara demasiado de cerca. La verdad era más silenciosa y más cara. Sin poder moverme libremente, perdía oportunidades, tenía que reprogramar demostraciones, veía cómo los bonos posibles se escapaban. El dinero que antes iba a la gasolina ahora desaparecía en tarjetas de transporte. El apoyo regular que enviaba a mis padres empezó a tambalear, y por primera vez empecé a escribir todo en lugar de confiar en mi memoria. Registré cada peso que salía con precisión, transferencias digitales, portales médicos, gastos de escuela, renta. Incluso anoté el precio exacto del pase de transporte, ese gasto fijo que simbolizaba todo lo que había cambiado. Una noche, después de que Valeria se durmiera, me senté solo en la mesa, con la pantalla iluminando mi cara, y creé un sistema. Fechas al lado de explicaciones, explicaciones al lado de números. Revisé 12 meses de estados de cuenta, anotando cada vez que las obligaciones familiares silenciosamente habían superado mis propios planes. Cuando finalmente sumé todo, la cifra que me miraba era abrumadora. Mis manos temblaban, no de enojo, sino de claridad. Ese fue el momento en que el debate terminó. Comenzó la evidencia. Agregué comentarios arriba, recordatorios breves sobre fechas y causas,
Luego cerré la computadora e intenté descansar. Semanas después, regresando a casa tras otro día largo, frente apoyada contra el vidrio frío mientras las luces de la calle se difuminaban, mi teléfono vibró con el nombre de mi papá. No contesté de inmediato. Por primera vez, ya sabía exactamente hacia dónde iría la conversación y qué tan preparado estaba. Me quedé mirando la pantalla, el pulgar dudando, tentado a dejar que la vibración se desvaneciera sin responder, pero igual contesté. Él ni siquiera saludó, y fue directo a la acusación, exigiendo saber por qué no se había cubierto otro cobro del especialista de mi mamá. Primero sentí confusión. Pregunté de cuál factura hablaba. Explicó que la oficina había llamado a su casa, que le habían dado mi contacto sin consultarme, y que los mensajes supuestamente se estaban acumulando. Revisé mientras hablaba, apartando el teléfono del oído, buscando notificaciones perdidas, y no encontré nada extraño. Pregunté la cantidad involucrada, manteniendo la voz plana. Se crispó, diciéndome que no lo interrogara, que eran aproximadamente un par de miles y que la presión económica podía ser dañina para alguien en recuperación. Pregunté otra vez, más despacio. Exhaló fuerte y me dio el total exacto, aclarando que el seguro había cubierto parte y recordándome que yo había prometido apoyo. El vehículo avanzó con un quejido de metal mientras hablaba, y Valeria se movió a mi lado, golpeando ligeramente mi brazo con la cabeza. Estaba acurrucada, con audífonos puestos, ojos fijos en una caricatura que brillaba suavemente en mi pantalla. Cuando subió el tono, ella levantó la mirada buscando mi cara. Le dije claramente que no tenía el dinero disponible. La pausa que siguió fue pesada, seguida de una risa corta que parecía decir que pensaba que bromeaba. Le dije que no. Mencioné otra vez el pase de transporte, explicando cómo los gastos recurrentes se acumulan silenciosamente hasta que ya no queda nada para mover. Su respuesta fue inmediata: déjate del pase, compra otro vehículo. Asumió que ya había recibido compensación y hablaba como si fuera un hecho resuelto. Lo corregí. Me acusó de esquivar, de manipular detalles, de fingir dificultad. Me recordó, una vez más, el nivel de ingresos que él había decidido para mí en su cabeza y me dijo que dejara de aparentar escasez. Le pedí que lo respaldara. Al principio no entendió, así que aclaré: si estaba tan seguro de lo que yo ganaba, debería poder decir de dónde venía esa certeza, porque los documentos que recibo cada quincena contaban otra historia. Se rió y lo desestimó, hablando rápido, citando mi industria y recordando de manera selectiva conversaciones sobre incentivos ocasionales, confundiendo variabilidad con garantía. Miré por la ventana mientras los barrios pasaban, con Valeria pegada a mi lado, y entendí que ninguna explicación alguna vez había cambiado su versión. No estaba desinformado. Estaba comprometido. Dijo que la información le llegó por canales familiares, como si eso la hiciera correcta. Yo le respondí con números sacados directo de los documentos oficiales, explicando lo que realmente significaba esa cifra anual después de deducciones, seguros, gastos de cuidado de Valeria y el flujo constante de apoyo que les enviaba. Le recordé cuánto apoyo había salido solo en los últimos 12 meses, una suma lo suficientemente grande como para cambiar mi situación si se hubiera quedado conmigo. Me acusó de volver un tema delicado en algo desagradable, insistiendo en que la conversación debía centrarse en la compasión. Le dije que los cálculos también importaban. Valeria apretó mis dedos con fuerza, anclándome mientras su volumen subía. Se lanzó a la lista de sacrificios de siempre, presentando la crianza como una factura de por vida, recordándome comida, techo, educación, planes compartidos y favores como si fueran deudas acumulando intereses. Pintó mi duda como algo mezquino, reduciendo todo a un simple pase de transporte, ignorando por completo el panorama completo. El corazón me latía con fuerza, pero mi tono se mantuvo firme. Le dije que pronto le enviaría la información y pedí unos minutos. Se burló, sugiriendo que yo solo ofrecía ayuda simbólica en lugar de actuar correctamente. Aclaré que lo que enviaría no era dinero, sino evidencia. Luego colgué. De regreso en la cocina, la rutina se sentía casi sagrada. Valeria estaba cerca, crayones esparcidos, llenando hojas con criaturas brillantes mientras tarareaba para sí misma, ajena al peso que se movía en la habitación. Me metía todos los sistemas que contaban la verdad sin emociones.
Los registros de empleo mostraban el total anual de manera clara. El seguimiento financiero mostraba exactamente cuánto había salido bajo la etiqueta que yo había puesto de obligaciones familiares. Los papeles del seguro, finalmente entregados a la dirección correcta después de insistir varias veces, mostraban claramente el arreglo, incluyendo quien había recibido el dinero. Capturé cada pantalla cuidadosamente, asegurándome de que nada se pudiera malinterpretar, y luego las combiné en una sola imagen. 3 secciones. 3 realidades indiscutibles. Sin comentarios, sin explicaciones extra. Lo envié y dejé el teléfono boca abajo. Pasaron unos segundos antes de que empezara a vibrar de nuevo, esta vez con insistencia. Lo dejé sonar. Por primera vez, el silencio se sintió como control. La luz de la mañana entraba pálida y desigual por las persianas de la cocina, motas de polvo flotando en los rayos de sol. Mi bandeja de entrada se había multiplicado durante la noche, 3 mensajes sin leer parpadeando con insistencia. Uno de mi papá, seco y autoritario, llámame. Uno de mi mamá, cargado de emoción, esto me está matando, Diego. Y uno del departamento de facturación del hospital, una notificación formal sobre información del garante. Abrí ese último primero, tratando de calmar mi pulso. La carta era burocrática e impersonal, pero cada palabra pesaba. Estimado señor Hernández, comenzaba. El texto explicaba que mi nombre había sido agregado como responsable de la cuenta de mi mamá que terminaba en 4721 y solicitaba verificación inmediata. Debajo del lenguaje formal había una nota breve pero clara, solicitado por Juan Hernández, relación, esposo, razón, nuestro hijo gana más. Él pagará. Mi pecho se apretó y me quedé mirando la pantalla hasta que las letras empezaron a difuminarse, los bordes suavizándose mientras la incredulidad se asentaba. Valeria entró en la cocina, sus pies pequeñitos golpeando suave sobre el piso de madera. Su pijama estaba torcida sobre los hombros y se frotaba los ojos con los puños. «Papá, ¿puedo desayunar cereal?», preguntó, con la voz todavía somnolienta y frágil. Asentí, respondiendo en un tono distante que apenas reconocí como mío. «Sí, muñeca. Ve adelante». La observé verter los cheerios con cuidado exagerado, los anillitos cayendo uno por uno en el tazón, completamente concentrada. Su concentración era extrañamente calmante, me mantenía en tierra mientras los correos seguían brillando en la pantalla de mi computadora. Tomé el teléfono y marqué a la oficina del hospital mientras Valeria masticaba su desayuno a mi lado. Una mujer contestó, profesional, aunque con un tono suavizado por el cansancio. Me presenté, di el número de cuenta y aclaré firmemente que yo no era, y nunca había aceptado ser, el garante. La mujer hizo una pausa y comenzó a buscar en los registros. Di la fecha de nacimiento de mi mamá, los últimos 4 dígitos de su seguro social y el número de cuenta que aparecía en el correo. Encontró la nota. Parece que su papá llamó, dijo, pero él no tiene su información financiera. Intervine de inmediato, cada palabra medida. Él no habla por mí. No voy a ser listado como responsable sin mi consentimiento explícito. Entendido, respondió con calma. Podemos quitarte como garante y poner a tu papá en su lugar. Es posible que haya algunos formularios adicionales que llenar. Confirmé, por favor, hagan eso, ¿y me pueden enviar la confirmación por escrito? Su voz tembló un instante, luego aceptó. Sí, señor. Le enviaremos un correo con la verificación cuando termine el proceso. Valeria me miraba con atención, su carita levantada mientras comía los cheerios, cejas fruncidas como si estuviera estudiando mi expresión en busca de pistas. La miré, intentando transmitir calma, pero por dentro se mezclaban alivio y frustración contenida. La mañana avanzaba lentamente, el sol recorriendo el piso de la cocina, iluminando el desorden que quedaba tras la preocupación de la noche, y comprendí que incluso las pequeñas victorias ahora venían con documentación, llamadas y pruebas. Ninguna suposición podía quedar sin cuestionarse. Ninguna palabra de mi papá podía darse por válida sin verificación. Y en medio del zumbido del refrigerador y el suave choque de su cuchara, sentí el peso de la adultez cayendo sobre los dos. «Te ves enojado», dijo Valeria suavemente, su vocecita atravesando el silencio del apartamento. Pasé una mano por mi cabello,
tratando de calmar la mandíbula. Estoy arreglando un error, dije, manteniendo un tono neutral, aunque por dentro una tormenta giraba. Ese día mi teléfono sonó varias veces. 3 llamadas de mi papá, cada una ignorada y enviada directo al buzón de voz. No pude contestar. Al anochecer, las vibraciones fueron reemplazadas por mensajes de texto, cada uno más acusador que el anterior. Estás metiéndote en cosas que no entiendes. Nos avergonzaste con esa llamada. Dijeron que te retiraste. ¿Qué clase de hijo hace eso? Me dejé caer en el sillón, Valeria se acurrucó contra mí, su pequeño cuerpo cálido y confiado, ojos pegados a la caricatura que parpadeaba en la pantalla. Abrí la laptop en lugar de responder, dedos suspendidos sobre el teclado antes de lanzarme a investigar. Tecleé consultas con cuidado, responsabilidad legal por gastos médicos de Padres Ohio. Mis notas se llenaron de estatutos sobre responsabilidad filial, exenciones, obligaciones que no aplicaban, enlaces guardados para referencia. Luego busqué más a fondo, malversación de pagos de Seguro Ohio y quien recibe el pago del seguro si el titular de la póliza es diferente al dueño del bien. Hice una lista de todo lo que importaba, documentos oficiales del seguro, estados de cuenta, correos del hospital, mi hoja de cálculo meticulosamente actualizada. Cada ítem era evidencia, un registro de lo que realmente había hecho versus lo que mi papá afirmaba. El siguiente paso fue tangible. Durante un descanso para comer en el trabajo, fui a una sucursal de FedEx y imprimí cada documento. Recibos, correos electrónicos, capturas de pantalla, hojas de cálculo, todo organizado y colocado cuidadosamente en una carpeta negra que parecía común, pero contenía meses de trabajo, ansiedad y pruebas. El acto se sintió casi ceremonial, cada papel era un pequeño exorcismo de tensión, un escudo contra la manipulación. Una semana después, mi mamá me llamó sobre una cita de seguimiento con el cardiólogo. Me pidió que la acompañara, su voz suave y casi vacilante. Significaría mucho, dijo. Sé que las cosas están tensas, pero me gustaría que fueras. Casi dije que no, casi dejé que el orgullo y la frustración ganaran. Pero en lugar de eso acepté, porque a pesar de la política, los gritos y las expectativas injustas, ella seguía siendo mi mamá. La sala de espera olía a desinfectante y a alfombra vieja, las paredes pintadas de un beige que parecía absorber el color de todo. Revistas tiradas por todos lados, algunas con las páginas dobladas, otras ilegibles por la tinta corrida. Mamá se sentó a mi lado, con un cardigan apretado, manos cruzadas sobre su regazo, hombros un poco encorvados que delataban nerviosismo. Sentí el peso de la carpeta sobre mi muslo, recordándome que ya había librado parte de la batalla antes de que el doctor nos llamara. La manita de Valeria se deslizó en la mía, cálida y confiada, y por un momento, el ruido de las peleas, la presión del dinero, la manipulación, todo desapareció, dejando solo el ritmo tranquilo de esperar. De estar ahí para la persona que me crió. Su vocecita era firme, casi dolorosamente madura, ojos fijos en la alfombra en lugar de mirarme. Papá está enojado, dijo, apenas en un susurro. Exhalé lentamente. Lo sé, respondí, manteniendo un tono mesurado. Se siente irrespetado. Se movió un poco, dudando antes de añadir, lo sé, sabes que no tenemos dinero como tú, Diego. Tiene miedo. Miré la carpeta a mis pies, negra y gruesa, llena de meses de documentación cuidadosa. Las personas con miedo no pueden mentir sobre el dinero de otros, dije, con voz calmada pero firme. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Mi papá entró con esa energía frenética y exagerada que siempre hacía que la habitación se sintiera más pequeña. Ahí está, tronó, voz resonando en las paredes. El señor importante. El que no sabe tomar un chiste. La suave intervención de mi mamá apenas lo alcanzó. Juan, murmuró, pero me levanté, me enderecé y puse una mano ligera sobre su brazo. Aquí no, dije con firmeza. No vamos a hacer esto. No en la sala de espera del cardiólogo. Él ignoró la advertencia, acercándose, con palabras siseando entre los dientes. Llamaste al hospital a mis espaldas. Me hiciste quedar como inútil frente a esa gente. Lo enfrenté con calma. Eso lo hiciste tú mismo, dije. En ese momento,
Apareció una enfermera en la puerta, portapapeles en mano, voz educada pero rápida. «Claudia Hernández», preguntó. Mi mamá respondió rápido. «Soy yo». La enfermera miró el reloj. «El doctor se retrasa unos minutos». Facturación preguntó si puede pasar después de su cita. Los ojos de papá se clavaron en mí, llenos de fuego e incredulidad. «¿Qué hiciste?», exigió. «Pedí que pusieran la factura a nombre correcto», dije con voz tranquila, manteniendo la mirada firme. Su rostro se torció, acercándose, palabras llenas de veneno. «¿Crees que un pase de transporte te hace mártir? ¿Crees que puedes simplemente dejarnos? Nos debes. Te criamos». No me inmuté. Abrí la carpeta negra con cuidado deliberado. «En realidad», dije, «hablemos de quién le debe a quién». Él rodó los ojos, murmurando entre dientes. Saqué la primera hoja y la giré lentamente para que pudiera ver los números. Esta es mi lista de estados de cuenta del último año. 23.470 pesos transferidos a ti y a Mateo como ayuda. La mano de mi mamá voló a su boca, soltando un suave suspiro. Deslicé la segunda hoja sobre mi regazo. Este es el reclamo del seguro. Muestra mi carro, mi nombre, pagando 11.800 pesos a ustedes. La mandíbula de papá se tensó como hierro. Levanté la tercera hoja, cuidando que Valeria no viera la tensión, aunque ella miraba curiosa desde el borde del sillón. «Y esta», dije, «es el correo del hospital donde intentaron ponerme como garante sin mi consentimiento». Su mano se lanzó instintivamente, pero yo retrocedí. «No agites eso aquí», gritó. «Te estás avergonzando a tu mamá». El sonido seco de tacones llamó mi atención. Al otro lado de la sala de espera, una mujer con traje impecable apareció, portapapeles en mano como si fuera una armadura. «Señor y señora Hernández», preguntó con una sonrisa amable. «Soy Patricia, de facturación. ¿Tienen un minuto? Podemos revisar la actualización del garante». Papá tartamudeó, buscando palabras. «Sí», continuó, con voz calmada y profesional. «Ahora los tenemos listados a ustedes como responsables». Antes de eso, su hijo llamó y aclaró todo por un breve momento. Hizo una pausa, mirándome. «Todo ha sido corregido y documentado». Su presencia y su tono cortaron la tensión como rayos de sol entre las nubes, una autoridad tranquila que ni el volumen ni la furia de mi papá podían tocar. Sentí a Valeria acercarse, su manita deslizándose en la mía, y por primera vez esa mañana, el caos se sintió contenido, finito y real. Se quedó completamente congelado, el aire a su alrededor pesado con incredulidad. Sostuve su mirada, sin parpadear. «Esa es la sentencia oficial», dije suavemente, deliberadamente calmado para que doliera más que gritar. «Ustedes son responsables de sus propias cuentas». El color le subió a las mejillas, el calor visible en su piel. «Ingrato», empezó, la voz quebrándose. Mamá siseó a su lado. Mi corazón latía con fuerza, tanto por el enfrentamiento como por la liberación de tensión. Retrocedió un paso, hombros rígidos, pecho agitado. La mujer de facturación se quedó cerca, portapapeles abrazado al pecho, moviéndose ligeramente, con la expresión perfecta de cansancio y «por favor, que esto sea rápido». «Me esperaré aquí», murmuró, moviéndose hacia un lado, dejándonos espacio. Respiré hondo y hablé, voz baja, firme, casi quirúrgica en precisión para que solo ellos escucharan. «Esto es lo que va a pasar. Ya no voy a pagar sus cuentas. Ya no estoy en su seguro. Ya no soy garante de nada para ustedes. Si intentan usar mi información, lo trataré como uso no autorizado. Ya presenté una queja ante la compañía de seguros por el pago que se desvió». Mis palabras sonaban más pesadas de lo que esperaba. La queja todavía no estaba completamente enviada, solo a medio llenar sobre la mesa de la cocina, pero lo estaría antes de que terminara el día. Los ojos de mi papá se abrieron, mezcla de incredulidad y enojo. «¿Fuiste a la compañía de seguros?», exigió. Asentí, deslizando la carpeta un poco más cerca para mostrar mi evidencia organizada, copias del reclamo, del título, impresiones apiladas cuidadosamente.
Saqué una tarjeta blanca pequeña entre las hojas y la puse deliberadamente en la silla entre nosotros. Escrito a mano, con letras limpias, reclamo 3.847 a 9, JM pago mal asignado, diferencia asegurado versus dueño. Mamá parecía que iba a desmayarse, la mano subiendo a cubrirse la boca. Diego, por favor, susurró, voz temblorosa. Somos familia. Podemos hablar de esto. Negué con la cabeza lentamente. Llevamos años hablando de esto. Hablar no ha cambiado nada. El tono de papá bajó a un gruñido bajo y amenazante. Vas a arrepentirte. Por primera vez en mucho tiempo, sentí certeza en lugar de miedo. Tomé mi carpeta. Esa tarde se convirtió en una línea divisoria. Cambié mi depósito directo para que nada tocara la cuenta conjunta en la que mi papá me había metido años atrás. Cancelé las transferencias mensuales de 400 pesos. Terminé la queja del seguro y recibí un correo con número de confirmación. Llamé a mi banco y puse alertas para cualquier cuenta nueva que abrieran a mi nombre. Redacté un correo corto y preciso para mis padres y Mateo. 3 oraciones. Con efecto inmediato, no pagaré ninguna cuenta que no sea legalmente mía. No me incluyan como garante, contacto o pagador de nada sin mi consentimiento por escrito. Cualquier intento de usar mi información sin permiso será tratado como uso no autorizado. Presioné enviar, y el clic digital sonó más fuerte de lo que esperaba. Después apagué el teléfono. Tomé a Valeria en brazos y caminamos al parque, respirando profundo mientras la ciudad despertaba a nuestro alrededor. La paz no llega como un trueno. Se filtra en silencio a través de decisiones prácticas y cotidianas. Viajes en camión a las 6 de la mañana, manos entrelazadas con las suyas, viendo los edificios iluminarse mientras sube el sol. Ningún mensaje urgente parpadeando en la pantalla. Ningún registro mental sumando contribuciones. Solo su calor, el ritmo de nuestros pasos, y la certeza de que los límites finalmente habían sido trazados, y serían respetados. La diferencia fue enorme, ya no sentía vergüenza por estar presente en mi propia vida. Un mes después de enviar el correo, compré un coche, aunque sencillo, confiable, un Corolla de 7 años. Todo estaba a mi nombre, el préstamo, el seguro, la tarjeta de circulación. Cuando giré la llave por primera vez, el motor zumbó suave y firme, y Valeria gritó de alegría. «¿Este se va a enfermar?», preguntó, ojos bien abiertos. «Puede», dije, con cuidado. «Las cosas se rompen. Pero nadie más puede destrozarlo». Sentí un pequeño orgullo satisfecha en esa frase. Tenerlo a mi nombre se sentía como un escudo. 2 semanas después, la aseguradora llamó. El pago de mi carro viejo se había enviado mal, ligado a la cuenta de mi papá a pesar de que la póliza y la tarjeta de circulación eran mías. Abrieron un caso de recuperación y se pondrían en contacto con él directamente. Apunté la fecha y el número de caso en un post-it y lo guardé en la carpeta negra, un archivo en crecimiento de defensa y claridad. Esa tarde, mi papá llamó, con la voz cargada de exasperación e indignación. ¿Feliz ahora? Dicen que tengo que devolver dinero. Tu mamá está enferma por esto. No estoy feliz, dije, manteniendo la voz firme. Ya basta. Empezó su lista de siempre, ganas 6 cifras. Esto no es nada para ti. Prueba, pedí. En unos minutos, envía un solo paquete de capturas de pantalla, mi W2, el registro de todas las transferencias a mis padres por un total de 23.470 pesos. El reclamo del seguro mostrando el pago mal asignado, y el correo del hospital intentando ponerme como garante sin mi consentimiento. Incluí los detalles del caso de recuperación, dejando claro quién era el responsable de la póliza. Todo era indiscutible, organizado e inmutable. Así que eso es todo, exigió. ¿Nos estás cortando? Miré a Valeria en la mesa, sus manitas ocupadas coloreando un camión con caritas sonrientes dentro. Estoy protegiendo a mi hija, dije suavemente, y a mí mismo. Su advertencia sobre arrepentirse apenas me llegó. Tal vez, admití, pero me arrepiento mucho más de los últimos 10 años. Colgué, y el silencio llenó el departamento como una manta pesada y reconfortante. Al mirar atrás,
entendí por qué esto importaba tanto. Mateo había destruido mi carro totalmente pagado ese jueves por la tarde, a las 4:37 de la tarde, una marca de tiempo que me perseguiría siempre. Y mi papá había retenido los 11.800 pesos del seguro, e incluso había intentado ponerme como garante en una factura de cardiología de 2.187 pesos sin que yo lo supiera. Lo que enseña esta historia es que la familia ayuda a la familia puede mutar silenciosamente en un derecho implícito cuando el dinero, la responsabilidad y el papeleo quedan ambiguos. Primero, documenta todo desde el principio. Capturas de pantalla, resúmenes de reclamos y una hoja de cálculo sencilla, como la que sumaba los 23.470 pesos en transferencias, hacen la realidad indiscutible. Segundo, asegura tus finanzas e información personal por escrito. Cambia depósitos directos, activa alertas de actividad inusual y envía correos claros, sin ambigüedades, sobre límites y consecuencias respecto a ser garante o al seguro. Tercero, sé consistente. Cumple las reglas sin dudar, porque las promesas vagas y acuerdos no registrados te dejan vulnerable. Las acciones prácticas crean paz. Tener cosas a tu nombre, claridad y registros cuidados no son solo burocracia. Son un escudo contra la manipulación y la erosión silenciosa de la autonomía. Al final, ese Corolla y esa carpeta se convirtieron en más que herramientas. Eran la prueba de que la vida se puede recuperar cuando se respetan los sistemas y los límites.